Saludamos en la mañana de hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, a toda la audiencia que nos escucha en directo por la sala Zoom y a quienes nos escuchan por medio de las redes sociales y naturalmente quienes nos verán posteriormente en diferido en los diferentes canales de difusión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nos reunimos hoy con el fin de analizar la emisión 262. La emisión 270 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y es el relato de los hechos anteriores y posteriores a un contundente bombardeo de la Fuerza Aérea y el desembarco de tropas del Ejército Nacional sobre una guarida de terroristas de la cuadrilla autodenominada Mariscal Sucre de las FARC, de los delincuentes que actuaban bajo órdenes de Pablo Catatumbo en el municipio de Ricaurte, Nariño, a comienzos de diciembre del año 2012. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023 y estaremos reconstruyendo estos hechos y analizándolos para que la memoria histórica de lo que realmente ha ocurrido con la agresión comunista contra Colombia por medio de sus cuadrillas armadas no quede en la impunidad ni en el olvido. Adelante, mi coronel. A partir de la aparición de la cuadrilla Mariscal Sucre de la FARC, el área general del centro sur del departamento de Nariño ha perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes de ese departamento, área donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores del hermoso municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño. Adelante, mi coronel. González. Hoy es miércoles 8 de febrero del 2023. Nuestra emisión 270 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia
abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en todos los municipios del departamento de Nariño, que durante años fue convertido en importante centro de violencia por los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de terror sistemático contra los colombianos en pos del control violento de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del pintoresco municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño? Bueno, mi coronel, los mapas que tenemos en pantalla nos dan una idea muy amplia acerca de lo que significa geoestratégicamente el municipio de Nariño, el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño, para esa región del país, para ese departamento y para el país. Como vemos en la parte inferior del mapa, el departamento de Nariño está ubicado en la esquina suroccidental de Colombia y tiene un total de 581 kilómetros de frontera con Ecuador. Y es una frontera trazada sobre todo por cursos de agua en la cordillera y por formaciones de la misma cordillera, pero no es un límite que sea perfectamente definido de un lado a otro, porque las comunidades, especialmente la comunidad Agua, de ascendencia inca, históricamente se ha movido de un lado a otro, y la cercanía que ha habido entre colombianos y ecuatorianos es de larga data. Entonces hay sectores de la montaña, de la parte más inhóspita, por los cuales tanto cazadores como agricultores como comunidades se han movido siempre y han mantenido una relación más o menos armónica entre los dos países. Este departamento era quizás el más pacífico de Colombia hasta finales de la década del 90 y comienzos del nuevo siglo. Llama la atención que después de que el señor Antonio Navarro fue gobernador, se multiplicaron los hechos de violencia, inclusive durante su gobierno. En Pasto o en Nariño habían ocurrido hechos con el M-19, con la misma FARC, pero muy aislados y no de una manera tan creciente, porque todo eso coincide con la llegada del narcotráfico. Ahora, al mirar el departamento, pues vemos que tiene una gran cantidad de ensenadas sobre el Océano Pacífico, que tendría la misma potencialidad del Cauca y del Valle para desarrollarse en lo ecoturístico y para desarrollarse también en la formación de centros de investigación científica sobre el Océano Pacífico, sobre la selva tropical cercana al mar y sobre procesos de desarrollo agropecuario en esa región del país, además de la investigación científica que se puede hacer en el mar. Como vemos, tiene muchas islas, muchos islotes, muchos manglares, muchas ensenadas que podrían tener un mejor destino, pero que han estado casi siempre al olvido del Estado colombiano, y allí, en todo ese sector, la delincuencia se ha ido asentando. Ahora, al ver la distribución geográfica por subregiones del departamento, también notamos algo que resalta a la vista, y es que cuando se avanza hacia el noroccidente del departamento, toda esta zona, las regiones son más grandes, más amplias, el territorio, y realmente son tres: la región Pacífico Sur, la región de Sangianga, o Sanquianga mejor, y la región de Telembí. Son las tres, y esto significa, mirándolo sobre el terreno, que es costa
sobre el Pacífico, que es selva tropical y es piedemonte cordillerano. O sea que en la parte noroccidental y occidental del departamento es semiplano o plano en gran parte, semiplano en otra parte y algo de cordillera en el centro. Y cuando ya llega al centro del departamento notamos que estas etnias históricamente se asentaron en el centro del departamento en un ángulo de 45 grados de sur a norte, siguiendo el eje de la formación de la cordillera andina que aún no se ha trifurcado. Y sobre esa parte tenemos la región del Piedemonte costero, que es donde se ubica el municipio de Ricaurte, Nariño. Y también significa esto que las etnias indígenas se asentaron muchísimo sobre la cordillera y son muy parecidos pues, físicamente a los ecuatorianos porque son de la misma etnia. Y también se resalta que en el occidente, en Telembí, en el Pacífico Sur y en Santianga, la mayoría de la población es afrodescendiente por el proceso que hubo de la ubicación de las negritudes que trajeron del África como esclavos y luego se fueron liberando y fueron asentándose en el Pacífico para huir del maltrato que recibían o porque fueron siendo liberados por sus amos y fueron buscando la forma de asentarse en la región pacífica, que además tiene alguna similitud con su terruño de origen en el África. Entonces, hacia el oriente, más lleno de poblaciones, ahí vemos muchísimo, por ejemplo, la región de Obando, que es ya en el suroriente del departamento, más al sur exactamente, es sobre la montaña y ahí quedan los límites más conocidos del comercio y el desarrollo entre los dos países con Ecuador. Y así hacia el norte. Y aquí tenemos el Juanambú, donde está el cañón del Guaitara, reconocido, y otras formaciones naturales que conducen a las principales ciudades del departamento. Entonces el desarrollo ha estado en la cordillera porque ahí también se asentaron los españoles y ahí siguieron la colonización y siguió la explotación de la tierra donde estaban los indígenas. Pero la otra zona, como es más inhóspita, no recibió el mismo desarrollo y la misma presión. Y aquí este mapa nos presenta mejor con claridad cómo es el departamento de Nariño. Entonces, más de la mitad del departamento lo vemos, está sin explotar adecuadamente y vemos que el río Patía, que nace en el Cauca, ya lo habíamos explicado en otro caso de eh, municipios que fueron golpeados por la guerrilla en diferentes etapas. Este río va descendiendo hacia el Pacífico, cada vez es más ancho y también en la medida que es cada vez más ancho, se ha convertido en un epicentro del delito, ya que en sus márgenes, en las quebradas y riachuelos que lo van alimentando y también caños de bastante calado, como el terreno es plano o semiplano, se ha prestado para que se cultive muchísima coca, para que haya laboratorios y para que la delincuencia encabezada por las FARC se haya asentado fuertemente en todo el noroccidente del departamento. Entonces vemos que es una región ideal para la guerra de guerrillas, para la delincuencia, muchísimos cursos de agua, despoblada y tiene alguna similitud con el oriente del país en el Amazonas, pero naturalmente esto es zona tropical selvática y tiene unas poblaciones que se encuentran ubicadas a lo largo de los principales ríos en un abandono total del Estado colombiano y con mucha cercanía con los movimientos criminales que las han ido llevando a moverse o a asentarse en estas regiones y a depender del narcotráfico principalmente. Lastimosamente, como vemos, un departamento demasiado rico que siempre mencionamos, ya quisiera el Estado de Israel tener en alguno de sus sectores esta riqueza o el mismo Japón de agua y de tierra y de terreno para poderse organizar, pero no lo hay. Y la única carretera visible que hay en toda la zona, la vemos,
o de buena calidad es la que llega hasta Tumaco, que es otro municipio que ya lo estudiamos, que tiene muchísimos eventos de violencia, porque es el epicentro de la llegada de todos las naves internacionales que vienen por el Pacífico a hacer pesca ilegal, a mover delincuencia. Y también, pues, obvio, hay personas que viven de la riqueza que allí produce el mar en la ensenada de Tumaco. Y más el sur, al sur del departamento, tenemos el río Patía, que nace en Ecuador, entra a territorio colombiano y desciende hacia el Pacífico y tiene en menos trecho, pero también el mismo sistema de vida de los campesinos, de los indígenas, de ambos lados, de los dos países, tiene el mismo sistema de vida, el cual ha sido empleado por grupos criminales para fortalecer el narcotráfico. Eso explica por qué el Ecuador también fue tomando esa connotación. Pero claro, al seguir por la cordillera vemos que los límites son muy difusos en algunos momentos, que está por ríos, el río San Juan, el río Carchi, llega al puente de Rumichaca, que todos lo conocemos, que es donde se unen los dos países, luego avanza hacia el suroriente y nuevamente se encuentra con otros ríos hasta que entra al Putumayo, pero es por toda la parte más alta de la cordillera. Entonces tiene unas características muy especiales este departamento que son aprovechadas por los grupos criminales. Y aquí en el sur está el municipio de Ricaurte, que ha recibido bastante influencia e influjo de los terroristas. Al ver las fotos que hemos seleccionado, pues notamos que tiene un gran riesgo, una zona volcánica. El municipio fue construido en medio de una especie de valle que se forma en la garganta de la cordillera cuando va descendiendo ya para convertirse en llanura selvática, que tiene deforestación alrededor y que ha sufrido varios deslizamientos de tierra, porque además el terreno de la cordillera es de bosque primario, no se ha asentado, tiene un proceso geológico todavía en formación y vemos que con las lluvias y producto de la deforestación y la gran cantidad de cursos de agua que hay, más los carreteables y los daños que ha causado el hombre, pues es fácil que se produzcan estos deslizamientos. Y aquí vemos una carretera que existe entre Ricaurte y Tumaco, que está en algunos tramos pavimentada y con asentamientos humanos irregulares al lado de la carretera, descuajando el bosque y causando daños. Pero además, a fondo, cuando se avanza hacia el Pacífico, es mucho el daño que los traficantes de maderas le han hecho a esta selva, descuajándola en una época para vender madera al exterior de buena calidad y en la otra para sembrar coca. Entonces, esto es una descripción muy general, pero que nos da un concepto amplio de cómo es la vida en esta región, donde todavía existen puentes como estos, construidos por la comunidad y con escasa presencia del Estado para lograr el desarrollo armónico de una región muy importante, fronteriza y de trascendencia para la seguridad nacional, sin el suficiente desarrollo e integración al mundo moderno. Joel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el contundente golpe del Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia contra 20 terroristas de la cuadrilla Mariscal Sucre de las FARC en el municipio de Ricaurte, Nariño, en diciembre de 2002? Pues podríamos decir como un antecedente general que el primer grupo criminal que llegó allá a esa región a asentar narcotraficantes y terroristas fue el M-19. Y que el tiempo fue pasando y las FARC, ante la derrota del M-19 causada por el ejército,
Las FARC se fueron apropiando de esta zona y como decíamos, ya cuando fue gobernador el señor Navarro, se exacerbó la violencia. Comenzaron las masacres, las tomas violentas de poblados, el secuestro de campesinos y de finqueros, los cultivos de coca, la aparición de delincuentes internacionales de México, de Perú, de Ecuador. Se aumentó la pesca ilegal. China encontró un espacio ideal para venir a robarse el pescado colombiano. Y los gobiernos todos en sus peleas consuetudinarias. Y luego, entonces ocurrió un fenómeno que sigue existiendo hasta hoy. Cada vez que ocurre un hecho de sangre propiciado por estos grupos criminales, aparecen los dirigentes políticos regionales o municipales pidiendo la presencia del Estado, sobre todo de la fuerza pública, para que les ayude a controlar. Y cuando llegan las fuerzas militares o la policía a controlar, entonces salen todos a marchar, comenzando por los mismos dirigentes populares, dirigentes públicos, exigiendo el retiro de las fuerzas militares porque la región lo que necesita es paz. Entonces ha sido una contradicción que ya lleva varios años y que ha puesto a la etnia indígena cada vez más en proceso de desaparición por parte de las FARC. Y este es un punto que no se menciona para nada en el informe del señor de Rux, y es la desaparición sistemática de la etnia Agua, lo cual en términos de justicia internacional se llama genocidio, porque han venido desapareciendo de manera progresiva a los indígenas y los han asesinado de manera atroz en varias masacres, como veremos más adelante. Pero de esto nadie da cuenta, son indígenas, no tienen quien los defienda, no tienen el mismo poder de los indígenas del Cauca y allá están olvidados y han sufrido persecución, desplazamiento, asesinatos, robos por parte de la guerrilla de las FARC y de sus socios los narcos. Entonces miremos algunos de esos antecedentes. Es que ha habido una guerra muy multiforme entre las FARC y el narcotráfico. Primero a muerte entre ellos, luego ya a muerte por el control de las zonas y la producción, luego un maridaje y ahora una guerra entre el ELN y las FARC, también por el mismo control con otros carteles. Entonces, así como están partidas las FARC en dos, entre ellos también las FARC como tal tienen guerra contra el ELN y diferentes carteles de narcos mexicanos y extranjeros y colombianos se alinean con uno de los dos o tres bandos. Entonces la violencia es permanente en esa región por el control del narcotráfico. Al mirar el territorio comprendemos que son todas estas ciudades las que están en la mira. Desde luego Cali es la principal para fraccionar todo el occidente, pero de manera simultánea está el crecimiento sistemático de las FARC sobre Pasto, Popayán, Mocoa, con el mismo propósito de ir rodeando estas ciudades e ir controlando geoestratégicamente el sur del país. Antes y después de este hecho que vamos a ver, ha habido muchos atentados terroristas con explosivos contra entidades financieras, contra la población civil y contra la fuerza pública. Entonces, a los indígenas los han asesinado con explosivos, a los campesinos también, a los pobladores que no les caminan o durante los asaltos a los poblados, porque lo repetimos, Nariño es uno de los departamentos que más asaltos criminales por parte de las FARC ha tenido dentro de sus cascos urbanos. Y desde esa época, y como lo decíamos al principio, en esa guerra a muerte por el narcotráfico, ha habido una presencia combinada de FARC, ELN y narcos de diferentes nacionalidades y de diferentes carteles. Y hoy lo tenemos más que vigente y mencionaremos a un par de casos para demostrar que el pacto en La Habana definitivamente no fue la solución. Y estas acciones terroristas en Nariño no fueron aisladas, sino que fueron siempre de la mano o han ido de la mano con las acciones terroristas que dirigía el señor Catatumbo desde el Valle hacia el Cauca, hacia Nariño
y sur del Chocó y con algunas incursiones al sur del Tolima. Todas estas acciones criminales iban de la mano y correspondían a planes sistemáticos. También tenemos como antecedente que este hecho que vamos a narrar hoy ocurre en 2012, en diciembre del 2012, pero un año antes fue dado de baja Alfonso Cano y en distintas operaciones en distintas partes del país, pero con énfasis en los tres departamentos Valle, Cauca y Nariño, hubo importantes operaciones contra otros cabecillas que fueron capturados o eliminados en combate. Por su parte, las FARC estaban en el esplendor de su plan Renacer, que fue la forma como Alfonso Cano reconstruyó la dinámica del accionar armado de las FARC contra los colombianos, fortaleciendo las milicias y las acciones criminales, en especial con explosivos y con guerrillas, con emboscadas, con secuestros, para evitar el movimiento en masa donde podrían ser objeto de golpes por parte de la Fuerza Aérea. Sin embargo, pues se reunían en campamentos y allí en uno de esos fue que los localizaron y los golpearon la Fuerza Aérea y el Ejército. Y por esa época era la moda, lo hemos mencionado varias veces, de los viajes por todo el mundo de la señora Piedad Córdoba, otros socios que tenía en su ONG, Colombianos por la Paz, que por sus actitudes siempre parecieron ser colombianos por las FARC. Nunca se supo, y eso tampoco lo menciona el informe de la verdad del señor Lerroux, que de verdad no tiene nada, de dónde salía el dinero para financiar tanto viaje y tanta publicidad de esa señora y sus acompañantes por todo el mundo, hablando de que la culpa era del Estado colombiano por no liberar, por no negociar con las FARC, para que las FARC siguieran torturando y causándole daños a la psiquis de los militares y policías secuestrados, y algunos de esos duraron hasta 13, 14 años secuestrados, e inclusive varios de ellos fueron fusilados en cautiverio, como ocurrió con el cabo José Livio Martínez, que fue secuestrado precisamente en el departamento de Nariño. O el show de la liberación del cabo Moncayo, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y paralelamente con eso, el trabajo clandestino de las redes urbanas tenía cada vez más extensión, más crecimiento, más financiación y tenía una cobertura nacional muy integrada al plan Renacer de las FARC. Aunque la estrategia de seguridad democrática del Estado colombiano los había golpeado y la labor incansable de las fuerzas del orden los había minimizado, estos tampoco cedían. Y con el poder del dinero del narcotráfico tenían cómo renacer en cada acción, y por eso fue que Alfonso Cano le dio el nombre a ese plan de resurgimiento como Renacer. Entonces, a grandes rasgos, es una descripción muy general de una situación que sucedía en todo Colombia y que en este caso tenía un énfasis particular en el departamento de Nariño, y que por su naturaleza, por su dinámica, tuvo gran incidencia y la sigue teniendo en un municipio que casi ningún colombiano lo conocía que existía, y solo sabe de él es cada vez que los medios de comunicación publican este tipo de acciones criminales de las FARC y de los demás cárteles de la droga contra los campesinos y los indígenas de esa región. ¿Cómo describió el portal electrónico pacifista y la ONG Amnistía Internacional las masacres perpetradas por terroristas de la FARC, encabezados por Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra la etnia Agua en el municipio de Ricaurte, Nariño, en el año 2009? Bueno, usted menciona en la pregunta a dos entidades, el portal pacifista, el portal electrónico pacifista, que es un portal que se ha dedicado a documentar desde su óptica algunos hechos del conflicto armado en Colombia, y la famosa ONG Amnistía Internacional, que es muy conocida. Y tomamos al azar, porque son muchas malas publicaciones que hay de estas dos entidades y de otras entidades y de medios de comunicación, dos hechos que ocurrieron el mismo año,
Y en el uno hablan de una primera masacre a comienzos del 2009, lo refiere y lo relata pacifista, y otro, Amnistía Internacional, describe una tercera masacre, lo cual quiere decir que hubo una segunda de indígenas a manos de las FARC, indígenas agua, pero no quiere decir que fueron las tres únicas ni la última, eso siguió. Sin embargo, mencionamos estas dos, primero por la crueldad como ocurrieron y segundo por la gravedad de quienes están relacionados con este crimen. Hablemos de la primera. Hay un resguardo que se llama Tortugaña Telembí, que queda en la zona rural de Ricaurte, Nariño. Y ahí está escrito por el periodista Daniel Montoya, de Pacifista, lo que él documentó en el terreno. Él fue hasta allá y determinó con los testimonios de los sobrevivientes que las FARC asesinaron a machetazos a 11 indígenas, entre ellos mujeres embarazadas, 2. Oigan esa barbarie. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el señor de Rux con su informe relacionando esto tan grave? Sobre todo madres indígenas y embarazadas. Y lo mismo dice que 8 días después las FARC regresaron y fue al resguardo Santé entre los municipios de Ricaurte y Guachavés y asesinaron a otros 10 indígenas. Oigan eso. Entonces, dice el derecho internacional y nacional, naturalmente, pero internacional para darle, que cuando hay un ataque sistemático contra una población específica, ya no es simplemente una masacre, sino que es un genocidio y eso es un delito de lesa humanidad, que no hay una sola ley ni ningún tribunal que lo pueda obviar. Y uno se pregunta, y entonces, ¿cómo se pactó eso en La Habana y cómo la misma ONU le dio la bendición a la JEP para que perdone eso? Esto es algo gravísimo, pero como estos indígenas no tiene quien los defienda igual que los otros, ha pasado de agache y es una realidad. Y dice además que 400 personas fueron desplazadas. El desplazamiento de personas para imponer la violencia es otro delito de lesa humanidad que no tiene perdón. Y dense en cuenta ustedes que está ocurriendo en Ucrania, uno de los expedientes que le han abierto al señor Putin es ese, el de desplazamiento masivo de personas. Entonces, y cuando miramos lo que ocurrió en Yugoslavia, los expedientes que cursaron en contra de Milosevic y otros, es por eso, por desplazamiento de personas y por asesinato sistemático de grupos humanos, se llama genocidio. Y aquí hay algo que todavía resalta más, es que las FARC naturalmente lo negaron a rajatabla, que ellos no han hecho nada de eso. Y resulta que cuando cayó el mono Jojoy, en octubre del 2010, en uno de los computadores que siguen durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía, se encontró que hay una serie de correos electrónicos entre este terrorista, que hoy en día es el honorable senador de la República, al Pablo Catatumbo, y Alfonso Cano, en los cuales reconocen que asesinaron a los indígenas a machetazos y a puñal y a pedradas y para no causar ruido. Y dice en uno de sus correos electrónicos que la columna Mariscal Sucre ajustició a 8 bandidos indígenas, oigan eso, repudiados por la comunidad, sapos confesos y capturados cuando exploraban para el ejército. Y ahí queda la pregunta, ¿y el señor de Rux en qué parte de su informe menciona eso? ¿Y cómo en el Congreso de la República no hay nadie que le haga un juicio a este delincuente Pablo Catatumbo y lo obliga a salir de ahí? ¿No? Es uno de los que produce leyes y de los que antes al contrario sale y dice que está amedrentado y que lo van a asesinar y que todo el show que monta. Hubo otra masacre, otra después. Ahora hablemos de la tercera masacre, que la relata Amnistía Internacional, que no ha sido exactamente la entidad más cercana a la institucionalidad en Colombia, sino que muchos de sus informes han sido a favor de los comunistas.
Pero esto es tan grave que vuelve y lo menciona, que asesinaron a 12 indígenas el 27 de agosto del 2009, entre ellos 4 niños. Y lo advierte Amnistía Internacional, que es la consecuencia de que las autoridades regionales, locales y nacionales no se tomaron en serio el hecho. Y insiste la directora del programa regional de esa ONG que, que es la tercera vez que ocurre una masacre y que hasta cuándo o cuántas masacres más de indígenas agua deben suceder para que esto tenga alguna solución. Entonces, volvemos a preguntar, si esto ya es tercera vez y esa misma ONG la que destapa, ¿por qué el Estado colombiano y estas ONGs no promueven a como dé lugar una investigación penal de la Corte Penal Internacional contra estos delincuentes? ¿O por qué, se pregunta uno, el señor Timochenko viajó a Europa dizque a ratificar el Nobel de Paz de Santos en Noruega, y ahí sí no aparecieron esos jueces como Baltasar Garzón y otros de Europa que son tan estrictos y tan enfocados en buscar a los dictadores para haberle echado mano a ese delincuente allá y haberlo dejado de una vez preso? Al contrario, lo recibieron con honores y protecciones, y el embajador de Colombia en Noruega lo acompañó, y el show mediático más grande. Y describe la Amnistía Internacional que el 26 de agosto, miércoles de 2009, terroristas de las FARC, ahí le juegan a taparles, que armados sin identificar, ¿no? ¿Cuál es identificar si son los que están allá? Asesinaron a 12 personas de la misma familia, incluidos 4 menores de edad. Y entre las víctimas estaba la señora Tulia García, quien había sido amedrentada que la iban a asesinar luego de que ya antes habían asesinado en otra masacre a su esposo González Rodríguez en el mes de mayo del mismo año. Y seguimos con todo esa desinformación, y aquí Amnistía Internacional dice que a lo mejor fue el ejército, que porque la señora creía eso. No, fueron las FARC. ¿Y eso por qué no se documenta? ¿Por qué no se profundiza? Porque se le destapa todos esos crímenes a las FARC y eso no les conviene. Entonces, ahí tenemos claro un hecho de un genocidio que debería ser investigado y que ha sido cometido contra esa comunidad, y que debe caer quien sea, porque eso no puede quedar en la impunidad. Coronel, para conocimiento de la audiencia, revivamos el tenebroso relato de Colprensa en el que describe atroces hechos de barbarie perpetrados por las FARC, con el inhumano genocidio incinerando a 6 personas vivas en un bus de transporte intermunicipal en Ricaute, Nariño, en el año 2009. Bueno, pues sí, ya vimos 3 masacres atroces, bebés, con niños, con mujeres embarazadas. Aquí vemos otra que es peor, y está la foto, y está el documento publicado por Colprensa en varios periódicos, entre ellos el Universal de Cartagena. Y es que hay un corregimiento que se llama Altaquer, que está en el límite o en la zona urbana rural del municipio de Ricaurte. Y allí las FARC le hicieron el pari a un vehículo. Se nota que es un bus grande de transporte intermunicipal, por lo que quedó en los restos. Y como el bus no les hizo el pare, le dispararon y luego lo incendiaron. ¿Pero qué fue lo grave? Que le dispararon y lo incendiaron, obviamente con los pasajeros adentro. Y ahí está el testimonio de personas que lo sufrieron, inclusive el coronel Montezuma, comandante de la policía, que dice que estos bandidos le dispararon contra el bus y obligaron a parar. Luego procedieron a rociarle gasolina y lo encendieron con los pasajeros adentro. Oigan eso. Un crimen de esos, perpetrado por los bandidos que dirigía el señor Catatumbo, ¿cómo puede tener perdón judicial y perdón de la sociedad?
cómo el mismo pueblo colombiano en su ignorancia de lo que nos pasa mira para otro lado, cómo la academia que investiga puede mirar para otro lado, como una comisión que se le paga con dineros públicos para que establezca la verdad del conflicto, presenta otra verdad y pasa por alto algo tan grave como es dispararle a unos pasajeros en un bus, mantenerlos adentro y luego rociarlos con gasolina y prenderle candela al bus, con el mismo argumento que ya vimos, que eran sapos y amigos del ejército. Ese es el, y en el bus viajaban en ese momento 17 personas. Y entre ellos se salvó un bebé muy pequeñito que la mamá en el desespero de ver que lo iban a asesinar lo arrojó por la ventana y el bebé sufrió una fractura en una clavícula y sobrevivió. Y otros pues quedaron heridos y 6 de ellos murieron. Y está la historia clínica del bebé, de la bebé, porque era una niña, en el hospital de Túquerres. Entonces, si esto no se cuenta como es, si se está reconstruyendo la verdad de la memoria histórica, porque el señor de Rux no fue hasta allá y buscó, por ejemplo, al doctor Henry Rodríguez, que era el director del hospital que recibió todos los heridos y tiene el testimonio exacto de lo que él recibió y lo que le contaron. Lo mismo, pues el juez ya tuvo que haber hecho la sustanciación de lo que ocurría. Y nombran aquí, por ejemplo, entre otros, a un señor Eimer Colorado, que era uno de los sobrevivientes que iba en el vehículo. La Policía Nacional naturalmente fue y tomó las pruebas, recabó las pruebas y tiene fotografías y tiene toda una información. ¿Y eso por qué no se publica en una comisión de la verdad? Entonces vemos que en un solo año, como se trataba de hacerle la vida imposible al gobierno Uribe para el último año, cometen todas estas barbaridades en un mismo pueblo y todo queda como si que no ha ocurrido y como estamos en paz ahora, entonces sigamos en paz. Y lo que es peor, pasa el pacto ese de Far Santos y la violencia sigue igual en esa región. Entonces aquí hay unos responsables mucho más profundos que no han tenido eh, la suficiente condena pública, moral, política y judicial para que respondan por esto. ¿Cómo describió el diario El Colombiano de Medellín el contundente golpe del ejército y la Fuerza Aérea de Colombia contra 20 terroristas de la cuadrilla Mariscal Sucre de las FARC en el municipio de Ricaurte, Nariño, en diciembre de 2002? Pues bueno, terminó el gobierno de Uribe y las FARC siguieron cometiendo todo este tipo de barbaridades allá. Son muchas más. O sea, es una cosa sistemática, continua. Y ya en el 2012, cuando se iniciaron las conversaciones en Cuba, siguieron asesinando campesinos, asesinando indígenas, reclutando los niños, traficando coca, sembrando cultivos. Y el ejército pues siguió combatiéndolos y también hubo militares heridos y bandidos eliminados en combate, capturados. O sea, la dinámica del combate siguió. Y a comienzos de diciembre del 2012, la inteligencia militar localizó un campamento de estos bandidos en la zona rural de Ricaurte y la Fuerza Aérea apoyó con un bombardeo y las tropas del ejército desembarcaron y en total se encontraron 20 cadáveres de 20 bandidos, entre ellos los cabecillas de ese grupo, con abundante material de guerra, de comunicaciones, de intendencia y algunos documentos electrónicos que terminaron el sueño de los justos en la fiscalía, como muchos más, y no se han utilizado en su debida dimensión para que estos delincuentes respondan, porque seguramente al escudriñar estos computadores están todos los mensajes en los cuales se puede corroborar mejor con hechos fehacientes toda esta barbarie contra una comunidad indígena, en su mayoría, a la cual han perseguido porque la consideran enemiga del proyecto revolucionario comunista para la toma del poder. Vicencio.
¿Cómo, Diga. cómo, cómo describió la página ¿Cómo, web? cómo, ah, Hágale, hágale, hágale. ¿Cómo describió la página web del canal de televisión internacional DW el contundente golpe del Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia contra 20 terroristas de la cuadrilla Mariscal Sucre de la FARC en el municipio de Ricaurte, Nariño, en diciembre del 2002? Esto es bastante trágico para los colombianos y una comedia para los terroristas de las FARC. En esos días, cuando se produjo ese combate en el que murieron estos 20 criminales, pues lo primero que se resaltó era que seguían manipulando la liberación de los secuestrados, de los militares y policías que estaban secuestrados, y entonces había que tomar una decisión de fondo de eso. Con esta caída de los 20 terroristas, los medios de comunicación entrevistaron, este medio, la Deutsche Welle de Alemania, entrevistó a 2 terroristas de las FARC en Cuba, la mujer de Tiro Fijo y al otro Rodrigo Granda, que es uno de los criminales que más prontuarios tiene. Es inclusive el responsable del secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas, la hija de un presidente del Paraguay, cuando las FARC fueron allá al Paraguay a extender su acción criminal. Y los 2 por parejo le dijeron a los periodistas en Cuba que ellos no tenían, que las FARC no tenían secuestrados, sino prisioneros de guerra. Y hoy ambos son distinguidos miembros del Partido de los Comunes. Y la terrorista Sandra Ramírez a menudo sale por los medios digitales a enviar mensajes de defensa de los derechos humanos, de la transparencia de la lucha de la mujer colombiana y de su inocencia en la guerra de guerrillas. Y nadie le pone en el rostro que ella era la concubina de Tiro Fijo y era la que manejaba las comunicaciones y la que transmitía las aprobaciones de Tiro Fijo o la que le entregaba lo que ellos llaman los partes de guerra a este criminal, además que conoce todos los secretos del narcotráfico, del lavado de activos, de lo que manejaba Tiro Fijo personalmente, porque era la única persona de confianza que tenía, ya que ese bandido desconfiaba hasta de la sombra. Y entonces eso también pasa inadvertido, y esta señora es honorable senadora. Hasta todos los corruptos que están en el Congreso hicieron lo posible y lo imposible para colocarla de vicepresidente de una de las cámaras y jefe de una de las comisiones del Congreso, y ahí la tenemos. Ahí la tenemos hablando de paz, y seguramente cuando les terminen los 3 periodos de gracia que les dieron, se lanza a elección popular y los mismos ignorantes que votaron por Petro la eligen a ella como senadora. Así es posible porque estamos en un país de esas contradicciones. Y en Cuba, pues tuvieron, para rematar, el apoyo proterrorista de los medios de comunicación del régimen cubano, que siempre los presentaron ante el mundo como luchadores populares y no con la calidad de criminales de lo que estaban cometiendo en estas regiones. Entonces, de esa manera, la Deutsche Welle hizo un documental que se puede resumir en estos aspectos en torno a esa operación de los 20 bandidos dados de baja por el ejército. Mi coronel, ¿cómo narró el periódico El Universal de Cartagena ese contundente golpe del ejército y la Fuerza Aérea Colombiana contra la cuadrilla Mariscal Sucre en el municipio de Ricaurte del año 2002? Pues el periódico El Universal relató más o menos los mismos hechos con el testimonio del general Segura Mano Negra, que era el comandante de la unidad que hizo la operación. Ilustró con algunas fotografías, coincidió que eran 20 terroristas eliminados en combate, pero ya resaltó algo que no han resaltado los anteriores medios, y es que el CTI de la Fiscalía, mediante cotejos científicos, determinó que uno de los dados de baja sí era el cabecilla, alias Guillermo Pequeño, quien llevaba 25 años en el grupo y era el que había dirigido las masacres contra los AUA y el que le rendía cuentas directas al ilustrísimo senador Pablo Catatumbo. Entonces, de esa manera quedó documentado un hecho que no se puede olvidar y que demuestra la dificultad que ha tenido las fuerzas militares de Colombia en un ambiente hostil y en un ambiente donde las FARC se han impuesto por medio del terror
contra la comunidad, aprovechando, como lo vimos, la ubicación geográfica de un municipio que es bifronterizo, binacional. ¿Cómo se explica que en medio de los supuestos diálogos de paz en Cuba, entre los delegados de Juan Manuel Santos y los cabecillas del grupo narcoterrorista, el ejército colombiano haya decomisado cientos de artefactos explosivos a las FARC en el municipio de Ricaurte, Nariño, en el año 2014? Pues la foto que vemos y que es publicada por el periódico El País de Cali el 19 de agosto de 2014, cuando en Cuba se hablaba de paz y amor, y el general Mora salió sonriente con Iván Márquez hablando, y Timochenko por Iván Márquez se saludaba de abrazo con de la calle, y hacían lo que les daba la gana a los bandidos de las FARC allá, y los periodistas de todo el mundo corriendo hablando de paz. El ejército descubrió un depósito clandestino de las FARC lleno de cilindros bomba para lanzar contra los habitantes de el municipio de Ricaurte, Nariño y de esa región. Exagerado, y ahí lo vemos porque la foto habla por sí sola. Cilindros de 20 libras de gas ya reacondicionados con la forma de bombas de altísimo poder, pero elaboradas en forma artesanal, con unas aletas para que le den mejor dirección y más contundencia al disparo, y unas rampas de lanzamiento de estos con cilindros de 40 libras. Entonces lo que hacen es meter uno entre el otro y colocarle una carga inicial, y con eso asaltan los municipios, y esos son los famosos cilindros bomba. Pero aquí los vemos ya más perfeccionados. Y lo curioso es que este golpe se dio, el señor Santos no se puso serio como ha debido ponerse. Bueno, si ustedes están en paz, ¿cómo tienen todo esto? Sino que era parte de la dinámica de que había que hacer rápido la paz para que las FARC no llegaran a las ciudades. Y fue por la misma época en que el señor Santos pronunció la famosa frase de que los que querían más combate eran bestias sedientas de sangre, e hizo la pregunta suelta a una señora. Dijo: señora, ¿usted haría que un hijo suyo fuera a la guerra? Descarado y cínico, porque él llegó allá fue gracias a las fuerzas militares que hicieron un montón de operaciones productivas y lo mantuvieron en el poder. Fueron las fuerzas militares y la policía golpeando a los grupos terroristas y exponiendo la vida, inclusive muriendo soldados, para que este personaje siguiera en el poder, y tuvo ese cinismo de desconocer a las fuerzas militares. Por la misma época fue cuando hizo un show mediático que disfrazó a un hijo de soldado, y como cualquier dictador africano paró el desfile. Eso no ocurre en ningún desfile del mundo, y fue y le dio besos y abrazos al hijo, y hasta lo condecoró como un héroe, un muchacho que ni siquiera salió del cuartel, no tenía ninguna experiencia en combate. Es increíble todo ese show, y lo que estamos viendo aquí, ese poder de fuego que estaban acumulando las FARC, mientras en Cuba hablaban de paz y amor. Y así seguimos. En este momento están pidiendo que nuevamente todas esas supuestas disidencias negocien con el Estado y andan con depósitos y con armas y con todos estos mecanismos de violencia iguales y a lo mejor peores. ¿Incidió el pacto FARC-Santos en que se pudiera disminuir la violencia en el municipio de Ricaurte, Nariño, relacionada con el narcotráfico y las guerrillas comunistas? No, no incidió, al contrario, es como una motivación, y aquí vemos que se publica por medio de este portal electrónico en el mes de noviembre del 2021. Aquí vemos la fecha, que allá en Ricaurte, Nariño, ha habido una gran cantidad de enfrentamientos entre las supuestas disidencias de las FARC y el ELN, que, como lo decíamos ahora, al inicio del conversatorio, se volvió una guerra de unos contra otros, aliados con diferentes carteles, de acuerdo a cómo estén las circunstancias del movimiento del narcotráfico. Y aquí explican que varios corregimientos, no solamente de Ricaurte, sino de toda la región, desde Tumaco hasta Ricaurte, pasando por
el norte, en todos los límites del río Patía, todas esas regiones han estado afectadas por el mismo fenómeno y los indígenas, que son varias etnias distribuidas en la región, contando que han ocurrido combates entre estos criminales, pero la fuerza pública maniatada, porque cuando llega a actuar, a destruir los cultivos de coca, que es donde está el epicentro, esos mismos campesinos e indígenas que se quejan de la presencia de los bandidos salen a impedir que el ejército destruya los cultivos y que se lleve presos a algunos de los delincuentes. Y son varias las ocasiones en que no han dejado sacar delincuentes con unos prontuarios extensos. Entonces es un juego que han hecho las FARC muy bien manipulado desde Cuba en su acuerdo de la erradicación manual y que nos indica a las claras que ese pacto no sirvió para nada. Y lo mismo aquí vemos en diciembre del 22, ya en el desgobierno del señor Petro, el país vuelve y toca, ya es el país de España, vuelve y toca algo más grave, y es que las comunidades indígenas están a expensas completamente del ELN, con la circunstancia agravante que el señor Petro habla de paz total y tiene unas instrucciones tácitas de que no se les haga nada, no se les diga nada, porque es que estamos en paz. Y aquí estamos hablando de los últimos días del año 22, cuando al señor Petro le ocurrió hasta decir que ya tenía un pacto de cese al fuego multilateral con todos estos delincuentes, y aquí lo que presenta el país de España en una de sus noticias es que los delincuentes del ELN tienen completamente asediados a los indígenas del Cauca Nariño y que llegan a sus asambleas, a sus reuniones, a imponerles por la fuerza que tienen que seguir narcotraficando y apoyándolos a ellos, y si no los matan. Y se van los del ELN y aparecen los de las FARC que están en pugna con esto y les dicen, bueno, si ustedes siguen con el ELN, los matamos o se pegan a nosotros. Entonces, ¿qué hacen esas comunidades? Pues desplazarse, porque están en medio de dos criminales que además están financiados por los carteles de narcotráfico que hay allá. Y esa es la paz total que quiere hacer el señor Petro. Entonces, eso tampoco lo menciona el informe de la supuesta Comisión de la Verdad, de decir que donde han asesinado a los indígenas agua de las FARC, ahora ya son el ELN, las FARC y los narcos los que los quieren asesinar y sacar de la región para seguir cultivando coca y explotando los laboratorios de procesamiento de cocaína. Síntesis con esos dos casos tan concretos, tan cercanos y tan bien documentados, ese pacto FARC-Santos no sirvió para nada en esta región y lo que hizo fue estimular esa violencia contra los indígenas en el sur del país. Coronel, ¿quiénes son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes de Ricaurte, Nariño, a padecer tantas violencias en las que las últimas 4 décadas de las FARC han sido actores de primer orden? Pues para no alargar la respuesta, mi coronel, guerrilla, narcotráfico y corrupción. Esos tres elementos van de la mano y aquí lo vemos. Una etnia indígena que tiene sus derechos ancestrales sobre una tierra, que la ha explotado, que no tenía nada que ver con esos negocios, que no estaban pensando en eso porque los indígenas son muy cercanos a su Pachamama, fueron infiltrados por estos delincuentes del Partido Comunista, por los carteles de las drogas, con la connivencia de los dirigentes regionales y locales corruptos que hacen parte del problema y no la solución. Entonces las lacras son esas tres: narcotráfico, guerrilla y corrupción. Gracias, mi coronel. ¿Cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico en los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Ricaurte, Nariño?
Al término formal de cada episodio de la memoria histórica uno contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este episodio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tienen hoy respecto al contundente golpe del ejército y la Fuerza Aérea colombiana contra 20 terroristas de la cuadrilla Mariscal Sucre de la FARC en el municipio de Ricaurte, Nariño, en diciembre del 2002? Bueno, si se revisan los documentos públicos que las FARC exteriorizaron durante todos estos años que han ocurrido estos eventos tan lamentables contra la indígena Agua en el municipio de Ricaurte, en todos hablan es de paz. Ellos estaban haciendo todas esas acciones criminales es por la paz, buscando la paz. Entonces hay que entregarles todo lo que piden para que esto no siga sucediendo, porque es que hay que buscar la paz. O sea, ni el Estado, ni los medios de comunicación, ni la academia le dieron la vuelta a la hoja. Pero ¿cuál paz si ustedes lo que son unos criminales asesinos? No, no. Hay que buscar la paz para que esto no siga ocurriendo. Y el cuento del señor Santos, que si las señoras mandarían el hijo a la guerra, y hasta dijo una vez que si no se firmaba esa paz, entonces esos bandidos se vendrían para las ciudades y nos acabarían a todos en las ciudades. Entonces el tema de la manipulación de la paz es de larga data y aquí lo tenemos ahora con otro invento, con otro embeleco, disque paz total, peor todavía, con los mismos que han hecho todo esto, que tienen ya la experiencia de cómo se burlaron del país en Cuba y ahora ya no es solamente la paz que ellos proponían, sino paz total, incluidos todos los cómplices de los demás carteles que los acompañan. Es evidente con todo esto que sucede que hay un olvido, un desconocimiento, una ignorancia, una indiferencia de la dirigencia política nacional, regional y municipal acerca de la intención estratégica de las FARC en el Triángulo Valle, Cauca y Nariño. También es evidente que todas estas acciones criminales las fortalecieron alrededor del plan Renacer y del trabajo de lo que llamaban los pisasuaves a los comandos terrestres. Y que para poder imponer todo ese terror y conservarse en la zona, tienen organizaciones sociales civiles a las cuales han infiltrado y desde las cuales ejercen un control coactivo sobre el resto de pobladores y por eso promueven las desbandadas, los desplazamientos forzados y ocasionan estos hechos criminales sembrando el terror y el pánico. El plan Renacer de las FARC no solamente tiene esa consecuencia, sino que tiene como consecuencia que las FARC definitivamente no se desmovilizan como se supone que hicieron en el pacto con Santos, sino que manejan dos esquemas, el de los que se van para la vida pública abierta y otros que dicen que están en contra de ellos y siguen manejando el narcotráfico. Entonces el plan Renacer no se limita a la firma del pacto FARC-Santos, sino que se extiende muy habilidosamente. Y el hecho es que la segunda Marquetalia y los mal llamados disque Estado Mayor Conjunto, que son los que reemplazan a las supuestas FARC desmovilizadas, en ningún momento niegan ni haber renunciado al plan estratégico general, ni dicen nada respecto al plan Renacer, porque es lo que les está dando los réditos, tanto financieros como de ocupación terrorista. En síntesis de todo esto, el suroccidente del país y ese municipio enclavado allá al sur de Nariño, en los límites de Colombia y Ecuador, tienen una importancia estratégica fundamental para el país, pero ¿quién le hace entender a la dirigencia política colombiana? Es por ahí, porque no tenemos un concepto claro de la política en el país, porque no hay una visión específica de nuestro futuro y del desarrollo de las regiones. Y entonces eso por ahí es olvidado, son pastuzos, como se le dice a los nariñenses, en forma despectiva, alejados de la realidad del país, y más si son indígenas, ¿qué le puede importar a un acartonado dirigente del centro del país viviendo en las comodidades de Bogotá y tomando champaña y comiendo mariscos? Eso no tiene nada que ver con lo que no le afecta a sus intereses allá, como ha sido históricamente. Tenemos también el reclutamiento de indígenas y campesinos niños, y eso no se menciona para nada
en el informe de la verdad, y también de afrodescendientes, porque ya hay en esa región, hacia el occidente, hay mucho afrodescendiente. Entonces, ¿por qué no se menciona en un informe de supuesta comisión de verdad esos hechos? Ese triángulo, narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de armas, tiene mucha fuerza ya, máxime, como lo vimos, es un municipio fronterizo con Ecuador, cercano al mar, con un acceso rápido a las selvas, a los ríos y también a la cordillera. Es decir, que es un punto de paso ideal para moverse en los 4 puntos cardinales en el desarrollo de todas estas actividades criminales, no solo para las cuadrillas que están ahí, sino para todas las FARC en todo el país, aprovechando la posición bifronteriza y cercana al mar. Y como siempre puntualizamos al final, esos nexos de narcotráfico, terrorismo, se han utilizado para financiar unas actividades internacionales de difusión y el cuento al que volvemos al número 1. Hay que dialogar por la paz. Y son muchísimos los que le juegan a ese cuento y el argumento de quien les dice, oiga, pero las FARC están engañando. Entonces, ¿usted qué es lo que quiere? Que nos sigamos matando. No hay que buscar una solución a eso. Hay que darles lo que sea, pero que no maten más. Y entonces si accede a darles lo que sea y ellos siguen pidiendo más y más y más porque no hay nadie ni nada que les sacie su voraz apetito de buscar la imposición de un gobierno comunista. Entonces, una doble moral, un doble juego y un mecanismo de presión con la politiquería y la propaganda en el exterior, el terrorismo a la mano para presionar y el argumento de los diálogos y la paz permanentemente. Esa es la cruda realidad. Entonces, vamos a escuchar ahora a mi coronel González con sus puntos de vista al respecto. Gracias, mi coronel. El comentario para la emisión 270 del día de hoy. La destrucción de la cuadrilla Mariscal Sucre es un ejemplo de cómo la combinación de fuerzas militares y la colaboración de la ciudadanía genera resultados contundentes contra el terrorismo. Esta operación, reconstruida hoy en nuestro programa, causó tanto impacto psicológico destructor en la voluntad de combate y en las mentes de los terroristas, como en la moral y el empeño de las valerosas tropas de las Fuerzas Armadas de continuar combatiendo con ánimo victorioso. Pues en ellas se inició la cadena de derrotas de las cuadrillas bandoleras que caracterizó al gobierno del presidente Álvaro Uribe, donde la destrucción de la línea de mando de las FARC se desarticulaba cada vez más en la medida en que perdían cabecillas y fuentes de financiación. Los más altos jefes bandoleros perdían el control y se les salía de las manos mantener reunidos los grupos criminales, donde la deserción y la pérdida de hombres, armamento y cargamentos de narcóticos eran frecuentes, dejando en evidencia dentro de sus seguidores que la violenta ideología marxista con la que los habían adoctrinado los simpatizantes del Partido Comunista no tenía posibilidades de la toma del poder, un objetivo totalmente imposible dentro de la cultura democrática colombiana. Por eso cayeron en actos de desesperación tan infernales como el genocidio de incinerar dentro de un vehículo a seres humanos vivos, acto tan brutal que no se puede olvidar porque ni siquiera se ejecutó en los campos de concentración de exterminio de los alemanes, pues ellos antes de incinerar a las víctimas las asesinaban. Por ello perdieron el apoyo popular recibiendo el rechazo generalizado de la población, que se manifestó en multitudinarias marchas en todas las ciudades del país, gritando a todo pulmón, no más FARC, no más FARC. Sin embargo, para el sacerdote jesuita Francisco de Rux, tanta crueldad no fue suficiente para mencionar el hecho, para como mínimo hacer honor a las víctimas, con un documento que dio en llamar en forma calculada Informe de la Verdad, y así contribuyendo al olvido de tan tenebrosos crímenes, una manera de impedir la verdad y obstaculizar la justicia legal, mas no la de la historia, y con ella la infalible condena de la sociedad contra los monstruos culpables de tales sucesos. Por eso ahora el mismo prelado se ha hecho cómplice del dolor de las víctimas por su simpatía ideológica con lo acontecido y con sus ejecutores. De tal manera que el programa diario de la verdadera memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación
pone en primer plano el sacrificio espiritual de las víctimas inocentes que inmolaron sus vidas y el de sus familias en manos de las tenebrosas bestias humanas, al mismo tiempo que reconoce y resalta el valor de tantos soldados y policías que merecen el mejor lugar en el panteón de los héroes para su eterna gloria, por su entrega en favor de su patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias a usted, mi coronel, y muy específico usted en relatar algo que termina en una desinformación de lo que debe ser información, pero sobre todo queda sobre la luz es la irresponsabilidad del Estado colombiano, que no ha entendido que no solamente se requiere la acción militar, sino que se requiere una presencia del Estado con soluciones que integren a esos colombianos a todo el desarrollo armónico del país, porque es tan colombiano el indígena, aún ha nacido en la zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño, como el hijo del estrato 6, que nace aquí en la mejor clínica de Bogotá. Ambos nacieron bajo la misma patria y están cobijados por la misma constitución y las mismas leyes y tienen exactamente los mismos derechos. Pero se queda en el papel porque el Estado no cumple con su función, no desarrolla el país armónicamente, ni integra esas comunidades a lo que corresponde. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, debemos repetir y repetir la necesidad de aprovechar las evidencias presentadas en este programa de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia para enterarnos, recordar y tener en cuenta estos episodios, para que no tengamos ni las futuras generaciones ni nosotros que vivirlos de nuevo aplicando la célebre frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero hoy quiero resaltar, aunque a muchos no les guste, la memoria de nuestros héroes. Aquellos que nos antecedieron y sacrificaron sus vidas y familias en aras de la defensa y protección del pueblo colombiano. Humildes campesinos, modestas familias que prestaron sus hijos para servir a la patria. Paz en las tumbas de nuestros héroes. Reunamos nuestras familias y contémosle lo que sabemos, lo que vivimos, para que no lo tengan que revivir y seguramente con mayor crueldad y dureza. Una reflexión. Imaginémonos qué sería de nuestro hermoso país sin las cruentas acciones de los narcoterroristas, sin secuestros, sin extorsiones, sin tomas guerrilleras, sin destrucción, sin asesinatos, obrando con la verdad y no asistiendo a estrados internacionales anunciando mentiras como aquella de que la guerra en Colombia ha terminado. Muchas gracias, mi coronel. Perfecto. Junta usted también a un aspecto fundamental, que es el drama de las fuerzas militares tratando de buscarle la paz a un país donde hay otros responsables políticos que no lo han enfocado así, que la han inclusive hasta utilizado para su beneficio personal y con mentiras como la que usted dice, que la paz en Colombia o que la guerra en Colombia ha terminado. Adelante, Vicencio. Sí, mi coronel. A esto, pues, en esta época del conflicto, nuestros vecinos ahí de Caute, que es vecino de Ecuador, con el señor presidente Correa, pues era auspiciando todo este territorio libre de la fuerza pública y permitiendo estos ataques tan indiscriminados contra la población civil, como lo decía Nicolás González, ahí esto no se veía incinerar y el gusto y el placer de matar vivos a estas personas, la justicia nuestra no ha hecho remembranza a estos actos. Sí, tiene usted la razón. Un año antes de que ocurrieran estas acciones criminales de las FARC contra los
indígenas de la etnia Agua y los habitantes de Ricaurte de Nariño, cayeron los computadores de Raúl Reyes allá en el Ecuador, que según la sapiencia de la Corte Suprema de Colombia no tenían validez porque no se los entregaron primero a Correa para que él los enviara a Colombia. O sea, entregarle el queso al gato para que cuidara al ratón y al gato. Apareciendo Correa metido en los computadores, inmediatamente los iba a enviar a Colombia. Esa es la insensatez y la falta de visión de Estado y de patriotismo de nuestros funcionarios públicos. Pero ellos sí tenemos abogados que son expertos para demandar la nación colombiana y generarle conflictos en los tribunales y condenas, pero para defender los intereses del país sí son muy malos nuestros abogados. Y Correa se prestaba para que esto sucediera, y lo peor es que casos como incinerar a unos viajeros en un vehículo, incinerarlos vivos y ocasionar esa tragedia de la bebé que se salvó y de la señora, digamos, con nombre propio de los que quedaron vivos, y no se mencione para nada en un informe de la Comisión de la Verdad, o que en 3 masacres seguidas se asesine de manera atroz a una etnia indígena y mueran varios niños allí, inclusive 2 mujeres embarazadas, y eso no tenga ninguna connotación internacional. Y como estamos hablando de paz, hay que perdonarles todo porque como dijo Santos, es que es preferible tenerlos en el Congreso y no en el monte echando plomo. Sí es cierto que es preferible, pero primero que paguen los delitos que cometieron, y si la ley les permite ir al Congreso, ahí sí que vayan, pero no entregándoles el Congreso y obviándoles todas esas responsabilidades. Esto es largo y ancho. Pues llegamos al final, les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos esta noche a continuar con nuestra programación habitual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, encaminada hoy a seguir compartiendo la idea de un proyecto político que puede dar luces para iniciar a resolver tantos problemas que tiene el país de manera integral. Un feliz día para todos y que Dios nos siga